Me creerías si te dijera que prácticamente todos los conflictos bélicos que hemos visto suceder de lejos en varios países del mundo están basados de alguna manera u otra en un engaño. ¿Qué pasa si un día nos despertamos y vemos en las noticias de las 7 que nuestras libertades y nuestro estilo de vida se encuentran amenazados por un país a miles de kilómetros de donde vivimos? Imagínate que además te dijera que personas de esas nacionalidades viven en nuestras comunidades y que pudieran ser parte de esa amenaza. Y si encima de todo este terror a las puertas de tu casa te muestro cómo gente trabajadora y con tus mismos valores pierde a sus familiares en ataques inescrupulosos, pues intuyo que vas a odiar con todo tu ser a la gente que se asocia directa o indirectamente a ese país, ¿no? Y si ahora te dijera que casi todo lo que has visto y escuchado son verdades a medias, que solo vas a escuchar lo que le interesa a una de las partes de ese conflicto, porque son los que tienen más poder económico y control de los medios masivos de difusión de la información e incluso de la población a través del poder político y militar de los territorios. Aunque esto ya te esté sonando a que me estoy refiriendo a un conflicto en particular y reciente, te estoy hablando de prácticamente todos los conflictos bélicos que se han registrado en la historia de la humanidad. Seguramente has escuchado dichos como las mentiras tienen patas cortas o el tiempo todo lo cubre y todo lo descubre, aludiendo a que las mentiras son tarde o temprano descubiertas. En la historia de la humanidad hay mentiras que han causado situaciones terribles en poblaciones enteras y lamentablemente la verdad es ocultada por quienes controlan los distintos poderes para cubrir sus espaldas y resguardar sus intereses, aunque hayan estado comprometidas las vidas de personas inocentes. No es en vano que muchos secretos de Estado permanecen ocultos a la luz pública y cuando al fin se cumplen convenientemente ciertos plazos legales establecidos por esos mismos grupos de poder, son finalmente expuestos en las llamadas desclasificaciones de documentos sensibles, algunos hechos que ya no podemos imputar directamente a sus protagonistas porque quizá ya no estén con vida 50 años después de lo que sea que haya sucedido, o simplemente porque ya no hay manera posible de castigar o remendar esos fatales errores en el presente. Y sin ir muy lejos en el tiempo, tenemos casos concretos de personajes como Edward Snowden o Julian Assange, quienes filtraron información clasificada exponiendo ante los ojos del mundo montones de engaños y estrategias que violan los principios de privacidad, que desencadenaron terribles e injustificados hechos violentos con consecuencias irreversibles. ¿No te parece que hay una sensación colectiva de que eso es noticia vieja? Que nos convencieron de que hay cosas más importantes en las que centrar nuestra atención que en estos personajes que fueron atacados, desestimados mediante falsas acusaciones, como suele ser el modus operandi en la política, desterrados, encarcelados, y que tal y como si fuera un capítulo de House of Cards, algunos políticos enterraron esas historias para poder seguir haciendo y deshaciendo en sus juegos de política y poder. Prison, Tempora, GCHQ son nomenclaturas que hasta hace poco el público general desconocía, pero que afectan a la esfera privada de cada uno. Él es quien hizo saltar las alarmas, Edward Snowden. Habrá más informaciones sobre el espionaje de la NSA en Alemania y dentro de poco habrá revelaciones similares sobre otros países. La primera de las revelaciones de Snowden aparece a principios de junio en el rotativo británico The Guardian. Prison actúa en cuanto se transmiten datos a través de Internet, vigila emails, fotos y chats. Se sospecha que los principales proveedores como Microsoft o Google facilitan a los servicios secretos estadounidenses acceso directo a los datos de los usuarios. La NSA escucha ya desde 2007. Los Estados Unidos reaccionan emitiendo con una orden de arresto contra Snowden, que se refugia en Hong Kong. Entonces llega la siguiente revelación. Bajo el nombre en clave Tempora, el GCHQ, el servicio secreto británico, pincha las redes de fibra óptica internacionales, colaborando estrechamente con la NSA. El escándalo llega a Europa y su causante a Rusia. Snowden se queda atrapado en la zona de tránsito del aeropuerto moscovita. A finales de junio, publica nuevos documentos. El programa de análisis XKeyscore es una especie de Google del espionaje, desde documentos encriptados a conversaciones telefónicas. Con este buscador, los servicios secretos estadounidenses tienen un acceso casi ilimitado a datos de los internautas. Los Estados Unidos sostienen que los programas de espionaje son medios en la lucha contra el terrorismo. Snowden y Glenn Greenwald no opinan lo mismo. Julian Assange ha enfrentado la admiración y el resquemor social desde que ganó fama mundial por haber expuesto a la luz pública cientos de miles de informaciones confidenciales a través del sitio web que él mismo fundó en 2006, WikiLeaks. Wiki es un sistema informático de sitios web cooperativo y Leaks traduce fuga de información. 4 años después de haber fundado WikiLeaks, Assange ejecutó una de las publicaciones más impactantes que pusieron en jaque el gobierno de Barack Obama. Se trató primero de la divulgación de 77,000 documentos militares estadounidenses y meses más tarde la publicación de 400,000 informes, en su mayoría sobre la guerra de Irak. En estos informes se pudo ver imágenes de torturas y asesinatos deliberados a civiles por parte de los soldados norteamericanos. Su arriesgada maniobra, en nombre de lo que Assange denominó traer a la luz las políticas de gobierno, de conspiración y de miedo, le valieron ser el hombre del año de la revista Time en ese 2010. La entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, reaccionó de esta forma ante las acciones de Assange. I do have a strong
Tengo la fuerte opinión que debemos condenar en los términos más claros la divulgación de cualquier información clasificada por individuos y organizaciones que ponga en riesgo la vida de los socios civiles y miembros del servicio de Estados Unidos, amenazando nuestra seguridad nacional y la seguridad de aquellos con quienes estamos trabajando. Después de ver todos estos hechos expuestos ante la luz pública, ¿no deberíamos entonces estar cuestionándonos absolutamente toda la información que vemos a diario y pensar antes de aceptarla a qué intereses sirve? Creo que tenemos cosas más importantes en las que pensar, ¿no? Como en pagar la renta o las cuentas pendientes del mes o la compra de comida, si tu situación económica es apretada como la de muchas personas, o quizá cuándo voy a cambiar mi teléfono o mi automóvil o a dónde voy en mis próximas vacaciones en el caso de quien tenga una situación financiera más holgada, porque al fin y al cabo ninguna de estas batallas parecen ser nuestras y definitivamente ver y entender estas situaciones no es parte de nuestro camino individual hacia la felicidad, hasta que sí lo es. Porque en otras latitudes hay millones de personas que se preocupan día a día por sus vidas, más que por sus gastos y placeres. Y un buen día, una guerra aquí y otra allá, empiezan a repercutir más directamente sobre nuestras vidas gracias a las decisiones de esos políticos que poco nos importan, pero que sin duda alguna están decidiendo nuestro futuro como sociedad, desde nuestro consumo de productos básicos y necesarios hasta nuestro libre tránsito por el planeta. Ahora te voy a hacer un muy breve recuento de algunos conflictos bélicos para ilustrar mejor el panorama de engaños al que hemos sido expuestos por parte de quienes aseguran habernos mantenido al tanto de los hechos globales a lo largo de los años. Guerra de Vietnam, 1964-1975. Durante la Guerra de Vietnam, el incidente del Golfo de Tonkin fue utilizado como justificación para la intervención militar de Estados Unidos. Se informó que se habían producido 2 ataques de barcos norvietnamitas contra destructores estadounidenses en el Golfo de Tonkin en agosto de 1964. Sin embargo, más tarde se descubrió que el segundo ataque nunca ocurrió y el incidente inicial reportado fue exagerado para tener esa excusa de intervención. Guerra de las Malvinas, 1982. En el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Argentina afirmó que el hundimiento del crucero ARA General Belgrano por parte del submarino británico Conqueror fue un acto de agresión injustificado. Ya el nombre de conquistador de este submarino nos da una idea, ¿no? Sin embargo, el Reino Unido sostenía que el barco argentino representaba una amenaza legítima y uno se pregunta, ¿de verdad los británicos pretenden ser dueños de un territorio que está al otro lado del planeta con respecto a su país? Si alguien le da escozor el término imperialismo porque le suena a algún discurso gastado por los políticos de izquierda, creo que aquí queda más que demostrado que sigue siendo un término bastante vivo. Años después de la guerra, se reveló que el ARA General Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión declarada por los británicos, lo que generó controversia sobre la justificación del ataque que acabó con la vida de cientos de argentinos y hasta el sol de hoy, uno de los países colonialistas de la historia contemporánea más devastadores de la historia, sigue ocupando un territorio que a todas luces no le debería pertenecer. Guerra de Kosovo 1998-1999. Las fuerzas de la OTAN, encabezadas por Estados Unidos, intervinieron una vez más en el nombre de los derechos humanos para detener la violencia y los abusos de los serbios que se defendían de los ataques de los albaneses. Se afirmó que las fuerzas serbias estaban llevando a cabo una campaña de genocidio contra la población albanesa de Kosovo. Sin embargo, más tarde se descubrió que las cifras de víctimas y las acusaciones iniciales de genocidio habían sido desproporcionadas, exageradas. Guerra de Afganistán 2001-2021. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lideró una coalición internacional para derrocar el régimen talibán en Afganistán, acusado de albergar a Al-Qaeda. Aunque el objetivo inicial era combatir el terrorismo, la presencia militar estadounidense en Afganistán también estaba vinculada a intereses estratégicos y económicos como el acceso a recursos naturales y a la influencia en la región de Asia Central. Invasión de Irak 2003. La invasión de Irak, liderada por Estados Unidos, se basó en gran medida en la afirmación de que Irak poseía armas de destrucción masiva. A pesar de la falta de evidencia concreta, se difundieron informes de inteligencia falsos e incorrectos para respaldar esta información. Después de la invasión no se encontraron armas de destrucción masiva en Irak, lo que llevó a una gran controversia y crítica sobre la justificación inicial para esa invasión. Lo que queda cada vez más claro es que la invasión tuvo motivaciones geopolíticas y económicas como el control de los recursos petroleros de Irak y la influencia en el Medio Oriente. Intervención militar en Libia 2011. Estados Unidos, junto con otros países de la OTAN, intervino en Libia en 2011, bajo el pretexto de proteger a la población civil durante la primavera árabe. Sin embargo, esta intervención también buscaba proteger los intereses económicos y geopolíticos en la región, incluyendo el acceso a los recursos naturales y la influencia en el norte de África. Intervención en Siria desde el 2014. Estados Unidos ha estado involucrado en este conflicto de Siria desde 2014, principalmente en la lucha contra el grupo extremista ISIS. Además de los objetivos de seguridad y estabilidad regional, también es obvio que la presencia militar estadounidense en Siria tiene motivaciones geopolíticas.
como socavar la influencia de Rusia e Irán en la región. Está más que demostrado quién está detrás de todos esos conflictos y cuáles son sus intereses, que distan mucho de la excusa de llevar la libertad y la democracia a cada rincón del planeta, sino de controlar económicamente y políticamente todas las regiones del mundo. La cuestión es que si utilizas la violencia para concretar tus ansias de poder bajo cualquier pretexto, no puedes esperar que la historia te juzgue como salvador y pacifista. Y sin embargo, hace unos años atrás se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a un presidente que estuvo detrás de operaciones militares sumamente sangrientas e injustificadas. También estoy completamente seguro de que ni tú ni yo participamos en la votación de ese galardón. En todos esos ejemplos que te acabo de poner, no está la innumerable cantidad de veces en las que el país del norte de América ha financiado y abastecido de armas directa o indirectamente a grupos internos en países del mundo o a mercenarios contratados que, tal y como en las películas de Hollywood que nos entretienen, tienen esa orden de si eres capturado no tienes ningún vínculo con nosotros. Y ya llegando más a los hechos de la actualidad, vemos cómo se ha manejado la situación de Ucrania, en la que por diversos intereses y muy seguramente favores que pagar a los Estados Unidos por parte de los países de la Unión Europea, ese país pasó de no importarle prácticamente a nadie a recibir un apoyo colectivo en el mundo, incluyendo a las masas que fácilmente metieron en un mismo saco a toda la población rusa, culpándola de genocida, invasora, hasta el punto de no permitir a atletas, artistas, científicos y cualquier otro ser con esa nacionalidad de seguir haciendo vida profesional en otros países por su asociación con la decisión de su gobierno. Ciertamente, pareciera que fuéramos consideradas gente tonta cada vez que se veta a personas provenientes de algún país, sembrando nuestro inconsciente de culpables indirectos, como se hizo con cualquiera que pareciera árabe después del 11 de septiembre o al que pareciera de origen asiático después de la pandemia. Y ahora, una vez más, lo vemos suceder con el conflicto entre Palestina e Israel, en donde se repite la historia absurdamente de justificar el exterminio de un grupo de extremistas con un método desproporcionado y sumamente violento en el que se arrasa con una población civil entera. A todas luces, se trata de una limpieza étnica y el control de un área geopolítica en donde una vez más se enfrentan unos con palos y piedras y otros con tecnología de punta. Alguna persona escuchando mis palabras podría aludir a la acción violenta iniciada por el grupo que se alzó desde Palestina y atacó inesperadamente al pueblo civil de Israel. Y yo no dejo de preguntarme, ¿cómo el domo de hierro y las ultra resguardadas fronteras de ese país de invasores no pudo detectar esa intromisión, entendiendo además que los misiles que fueron disparados desde la Franja de Gaza no tienen ni la cuarta parte del poder de los que tienen los israelitas? ¿Será que vamos a tener que esperar a que aparezca otro Snowden, otro Assange, para saber la verdad de los conflictos que hemos estado viviendo en la última década? ¿O ya definitivamente se ha suprimido cualquier posibilidad de que tengamos acceso a la verdad en el futuro? No pretendo además que asumas que todo lo que te estoy diciendo es una verdad sine qua non. Sin embargo, te invito a que busques información y revises un poco antes de apoyar a un grupo u otro o estar en una posición u otra. Realmente ninguna masacre se justifica. Ciertamente las vidas de las personas son vidas, igual que la tuya y la mía. Pero es importante preguntarnos quién está detrás de todos esos ataques, quién realmente se beneficia de que nos enfrentemos unos con otros. Si te parece valioso este contenido, te invito una vez más a que te suscribas a este canal y le des like aquí abajo para poder seguir llegando a más personas con este contenido. Gracias. Hasta un próximo episodio.